nos da mucha alegría ver diferentes auditorios en diferentes ciudades conectados. Entonces, continuamos con la doctora Bedoya. Bueno. Buenas noches. Vamos a empezar con la presentación del caso. Bueno, este es un caso de un paciente de sexo masculino de 55 años de edad, quien consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor cervical sin irradiación a miembros superiores, sin síntomas neurológicos, asociado a disfagia, que venía siendo manejado con analgésicos y terapia física sin mejoría. Como único antecedente de importancia, tiene una resección de un adenoma pleomórfico de parótida derecha 2 años antes de la consulta. Entonces, por el tiempo de evolución, se toman unas radiografías, que son estas. No sé si vamos a pedir participación de los presentes en el auditorio. ¿Alguien quiere opinar sobre la radiografía? Si ven algo que les llame la atención. ¿Micrófono? Aquí está el folder por si necesita. Vemos radiografía AP lateral y una proyección de odontoides de la columna cervical. En la radiografía AP tenemos que ver la alineación de la columna cervical. Podemos ver las sienes cervicales. En la radiografía lateral vemos que hay en la radiografía lateral vemos que hay un poco de pérdida de la lordosis de la columna cervical, pero también vemos que hay un poco de pérdida de la columna, de la continuidad de la columna de la cortical anterior de C2. En la radiografía de proyección de odontoides, pues no vemos ningún hallazgo relevante. ¿Alguno ve algo diferente además de la pérdida de la continuidad en C2? ¿Qué más le llama la atención? Por acá, por este lado. Bueno, no sé, una acá se le ve acá como, no sé, una discontinuidad. No, si no sé. Sí, como si tuviera una masa ahí. Es lo que me llama la atención. ¿Alguien observa algo diferente o para agregar? No. Ya. Dentro de... Tal vez para recordar, ya que aquí hay residentes y enfermos y eso, pues cuando tiene un paciente, no solamente en los pacientes de trauma, sino en estos uno puede recordar cómo se ve el espacio prevertebral. Entonces, si ven esta línea aquí, pareciera haber un poco de ensanchamiento aquí al frente de C2. Así no lo tengo ni idea. Pero seguramente hay más detalles y que se Tiene más detalles. Entonces, en conclusión, le llama la atención que observan una disminución en la estenosis a nivel de la vía aérea, le llama la atención la pérdida de la continuidad a nivel de C2 y como dato también relacionado a este mismo punto, un aumento en el edema en el espacio prevertebral a nivel de C2. Bueno, dentro de los estudios que se le hicieron al paciente, entonces se hizo una resonancia magnética, que está muy oscuro. Podemos oscurecer un poquito el auditorio para que puedan ver las imágenes.
Estos son los cortes sagitales de la resonancia. Si alguien quiere, por favor, hacer una lectura de las imágenes. ¿Qué le llama la atención en ese corte de resonancia? Pues se ve, desaparece una resonancia contrastada. Se está viendo un contraste en una masa a nivel más o menos entre C1, C2, C2, C3, llega casi hasta, podría decir, 4. Vamos a poner este otro corte de otra Ya imagen. tenemos otro corte, tenemos todos, sagital, coronal, axial. ¿Algún comentario de dónde podrían de pronto arriesgarse a decir que proviene la masa? Parece que es de extensión, o sea, es metastásica y tiene extensión bidural anterior y se mete por todo el foramen, pues, desplaza, tiene una compresión medular grado, pues según la clasificación sería grado 1C. Tiene como una característica, un tumor en reloj de arena, que vemos como una erosión aquí a nivel foraminal, no sé, o sea, se ve que hubo aquí como una erosión vertebral, aquí viene la masa y continúa hacia volverse intracanal. Les voy a poner un corte ¿O se tiene algún más. comentario? Sí, yo creo que es una masa expansiva dependiente, tiene un antecedente de denuncia de parotia, que es un antecedente importante a tener en cuenta. Es una imagen hiperintensa de bordes irregulares, mal definidos, con efecto compresivo no solo hacia el canal, hacia la médula, sino todos los músculos paravertebrales. Es una imagen hiperintensa en todos los cortes, tanto T1, T2 y STIR, que infiltra el cuerpo vertebral, también compromete, y no sé si hacia posterior tiene algo, hacia los segmentos posteriores tiene algo. Yo, primera impresión, tendría como una masa metastásica, teniendo en cuenta el tumor primario que tenía el paciente y las características imagenológicas. Vamos a mirar, estas son otras imágenes y quiero mostrarles también las imágenes del TAC, que ya se las voy a mostrar, que son estas. ¿Algún comentario adicional en la imagen del TAC? ¿Quién? Una imagen. Sí, se ve que es una imagen, es una lesión lítica. Está lesionando tanto el cuerpo, el pedículo derecho y no sé si parte de la lámina no se ve ahí. Pero es una imagen lítica lo que me aporta el TAC en este momento. Sí, realmente se ve como que, digamos, invade hacia la masa lateral y prácticamente que los forámenes de C2 a C4 casi que están comunicándose por la osteolisis, como mencionas. ¿Otro comentario? Sí, parece una masa más también que destruye localmente. O sea, me parece que es como si viniera de la glándula
y fue entrando por la neuroforámina y lo que está haciendo una destrucción local ahí en la neuroforámina C2, C3 derecha. ¿Pero usted cree que es una mancha que crece de afuera hacia la columna? ¿O de ¿O al la columna revés? hacia afuera? Pienso que viene de la glándula y está entrando hacia la columna. ¿Cuál es la relación anatómica ahí entre la glándula y esa zona? Hay un corte previo donde se ve La resonancia. La resonancia axial. como un edema que viene todo contigo. Pero la glándula va... Quiero ponerlo acá. Esta imagen es muy llamativa, ¿no? Creo que la están describiendo todos y es saber desde dónde proviene, ¿no? Pero la relación con la glándula, exacto, la glándula estaría acá adelante arriba. Estaría lejos. Eso se llama una variable Tumi. Siga. ¿Qué otros diagnósticos proponen? Posibles diagnósticos. Es importante anotar que la historia clínica es un antecedente de un CA totalmente controlado. Pues uno de los diagnósticos diferenciales sería un schwannoma. Pues porque, pues sí, puede ser que nos estamos confundiendo con el CA de Parotia, pero pues tiene el reloj de arena, pues sí, se le puede aplicar la clasificación de Dumpel de los schwannomas y destruye el foramen. Pues, yo creo que puede ser un schwannoma. ¿Qué otro diagnóstico diferencial podrían contemplar? Alguien Pues siempre ahí se contempla el schwannoma o meningioma usualmente, pero pronto sí sea más compatible con el schwannoma. ¿Nadie se apunta nada más? ¿Los de afuera están diciendo alguna cosa? ¿Esas son todas las imágenes que tiene conmigo? ¿Cuántos años? Sí, esas son las imágenes que tenemos, 55 Un años. médico de 50 y pico de años. 55 El años. doctor está de acuerdo con Nicolás Gil, está opinando acá y dice que el tumor para él viene de afuera hacia adentro. Realmente, desde el punto de vista de comportamiento tumoral, es raro que un tumor migre hacia adentro de la columna. No es lo más frecuente, ¿no? No estoy diciendo que no pueda ocurrir, pero no es, usualmente es el camino que cogen, porque pues, meterse dentro de la columna no es el camino fácil del tumor. Está comentando el doctor Francisco Linares, a quien le mandamos un saludo. Dice que las patologías de las M a los 55 años, metástasis, mieloma, pueden ser algunas de los diagnósticos diferenciales que el doctor Linares propone. Yo creo que vamos a dejar entonces el caso ahí para que el doctor Rodríguez haga la charla y Vamos después a hacemos... seguir analizando el caso y vamos a continuar con la charla del doctor Andrés Rodríguez y posteriormente damos resolución de ver qué se hizo en este caso y cómo se resolvió. Seguimos pendientes de algunas de las preguntas que tengan también acerca de la charla del doctor Andrés Rodríguez para transmitirlas. Bueno, muy buenas noches. Afortunadamente la oscuridad del auditorio opaca la vejez del presentador. Lo que busco es hacer una aproximación general. Este es un tema que podría dar para todo un simposio, pero pretendo tratar de reunir como en un compendio algunas ideas sobre el manejo de la patología tumoral de la columna. Tenemos que tener en cuenta que la columna es un asiento frecuente de patología tumoral, de cualquier índole, y toda sintomatología bizarra, diferente, inusual en la columna, debe tenerse como una posibilidad diagnóstica de lesión tumoral de cualquier tipo. Obviamente son mucho más frecuentes las lesiones metastásicas en la columna,
pero no quita eso que hay algunos tumores primarios de la columna que es importante tenerlos en consideración. En las lesiones metastásicas resaltamos mama, próstata, tiroides, pulmón, riñón, pero no está ajeno a otros tipos de lesiones metastásicas. Sin embargo, estas son tal vez las más frecuentes y siempre que nos vemos enfrentados a pacientes con esta patología y en el seguimiento presentan molestias, incomodidades, malestar, limitación funcional a nivel de la columna, siempre debemos tener como primera imagen, ojo, que no vaya a tener una lesión metastásica. ¿Cómo se siembran? Pues las metástasis torácicas, las más frecuentes, tienen su origen en mama y pulmón. Las lumbares, su origen más probable es próstata y riñón, y es por una comunicación vascular donde no hay fenómeno de filtraje de una vía de un sentido hacia el otro, lo cual permite que la siembra metastásica se haga con facilidad. Los primarios se hacen por cambio del tejido primario de la columna y da origen a tumores de origen primario en la columna, pero como hemos mencionado, no son los más frecuentes en su presentación o aparición. Las banderas rojas, pues la primera en lesiones metastásicas es una historia de cáncer. Todo paciente con historia de cáncer, en principio podríamos decir que es un paciente donde se hace la sospecha de que tenga una lesión metastásica. Algunos aparecen como primera manifestación un antecedente traumático menor, y es el paciente que teniendo un historial, puede que un historial, una señora con un historial de haber tenido un cáncer en algún momento y tiene un trauma menor y un dolor súbito y vemos una lesión de colapso vertebral, ojo, que podemos estar en la presencia de una lesión metastásica. Obviamente los signos que siempre hemos conocido, pérdida de peso, fiebre nocturna, síntomas neurológicos, cosas que nos alarmen sobre la evolución de dichas patologías en la columna. Lo más frecuente es que el paciente consulte en algún momento por dolor. Dolor bien sea inespecífico, lento, insidioso, o dolor que aparece y se instaura en forma rápida como secuela de una fractura patológica. Las pruebas de Valsalva normalmente por aumento de la presión del sistema venoso hacen que el dolor sea más evidente y usualmente es un dolor que ha tenido una incidencia, una aparición insidiosa y progresiva. Si ustedes me preguntan que el examen clínico puede hacer una aproximación a una enfermedad metastásica primaria, enfermedad tumoral primaria o enfermedad metastásica, yo les diría que en el examen general de la columna, lo que uno puede por examen físico, simplemente palpatorio, de ojo, de visual, eso pues es muy poco, pero en general en el examen físico sí podemos ver pues zonas de induración cuando hay lesiones tumorales que se van hacia el exterior, o podemos ver compromiso neurológico cuando invaden el canal, una serie de hallazgos que están más relacionados con las características mismas de la lesión. Yo seguiré y moriré siendo un enamorado de la radiología simple. Yo creo que no hay ningún examen en la patología de columna más importante para tener que una imagen simple de cualquier cosa. Siempre que uno se salta la radiología simple, no siempre, esa es una palabra que tiendo a abolir de mi vocabulario, pero usualmente cuando uno se salta la radiología primaria, en un punto tiene que echar para atrás y pedir radiografías simples para planear qué es lo que va a hacer. Entonces, la radiografía primaria en las lesiones metastásicas da con una buena aproximación la evidencia de algo por lo menos sospechoso, y en las primarias con más veras. ¿Qué nos hace pensar en lesiones tumorales? La ausencia de un pedículo, escoliosis de características atípicas, es decir, que no se relaciona con un patrón determinado de los de curva que esperamos en las escoliosis conocidas, cualquier forma de efecto óseo en el cuerpo vertebral, imágenes insuflantes de cualquier característica de efectos corticales que son formas de presentación de estas lesiones tumorales. La gamografía ósea sigue siendo un examen y seguirá siendo un examen de altísimo valor. Nos ayuda a detectar compromisos de lesiones múltiples, nos ayuda a estadificar los tumores, nos ayuda a hacer la diferenciación, a excepción del mieloma múltiple. Es un examen muy importante en el diagnóstico y manejo de lesiones tumorales. Nosotros hemos sido pregonadores desde los inicios de la gamografía ósea con SPECT-CT porque le combina una imagen tomográfica con una imagen de captación y le permite a uno ver realmente dónde se localiza la zona captante, lo cual en algunos casos puede ayudar a definir
cuál es la lesión que tenemos en ciernes. Pero la resonancia magnética es el examen que nos ayuda a definir la extensión de los tejidos blandos, la tipificación, la caracterización de la masa blanda, obviamente apoyado en una combinación de imágenes. Yo creo que no hay una que uno diga, no, mire, yo me puedo saltar esta imagen. En principio yo creo que radiología simple, gamografía ósea, tomografía computada o SPECT, cuando uno hace la asociación entre gamografía y tomografía y la resonancia, ese conjunto de imágenes es el que nos va a ayudar a hacer la definición de frente a qué estamos o a qué nos estamos enfrentando. La angiografía no es un examen para todas las lesiones, especialmente en las lesiones, para mí tienen un valor muy especial en las lesiones donde por historia clínica o por alguna característica en las imágenes previas uno ha detectado una lesión que uno eventualmente pudiera pensar en un tratamiento con, bien sea con quimioterapia endovascular o con necrosis tumoral, pero donde yo sí creo que es fundamental es en las lesiones cervicales, porque en las lesiones cervicales uno necesita establecer exactamente cuál es el compromiso vascular que tiene. Entrar a operar un tumor cervical que comprometa o que pueda estar muy cerca a los vasos vertebrales es casi demencial o medio suicida si uno no ha establecido primero cómo está determinado ese flujo. El PET scan no es un examen usual para los cirujanos ortopédicos, ni siquiera mucho menos para los cirujanos de columna. Es un examen que nuestros colegas, y por ahí vi que Pacho Linares está dentro del auditorio, Pacho Linares debe ver N1000 PET scan en su práctica diaria, pero nosotros no es un examen con el que estamos familiarizados, pero es un examen que nos puede aportar mucho para determinar el compromiso esquelético que tenemos en los pacientes con diversas patologías. Ojo en las personas adultas, el diagnóstico con osteoporosis. Muchas veces por el afán del ejercicio diario vemos una viejita, una fractura, no, yo no le veo nada raro, viejita, una fractura por insuficiencia, un corsecito y a los pocos meses la viejita no se mejora de la fractura y vamos a ver la fractura ha cambiado. Ojo, debajo de esas fracturas patológicas por osteoporosis, en un porcentaje no despreciable, hay lesiones tumorales ocultas que hay que tener en consideración. A pesar de que la infección es un diagnóstico diferencial, y estoy seguro que podrán saltarla y levantar la mano muchos, yo tuve un caso que nos estuvo dudando mucho tiempo. En general, una de las cosas es que las lesiones tumorales no suelen comprometer dos cuerpos vertebrales y el espacio interdiscal. O sea, en principio no es el hallazgo más frecuente, que es la característica más frecuente de una enfermedad infecciosa en la columna. Entonces, no digo que no, pero tampoco es como el diagnóstico diferencial que de entrada uno puede pensar de primero. Ojo a las biopsias óseas. En principio, y ese es tal vez un principio oncológico, que es donde hay que tener en cuenta, y esta ya es mi recomendación personal, yo, salvo excepciones de personas que tengan mucha experiencia en el manejo de patología tumoral en la columna, creo que uno siempre debe tener un manejo y un apoyo concertado. Creo que esto es una patología que cuando uno tiene una sospecha, una lesión primaria, una lesión metastásica, debe consultarla con un ortopedista oncólogo, debe consultarla con los oncólogos, debe consultarla con imágenes diagnósticas, porque son lesiones que tienen una trascendencia fundamental. Es decir, definir a qué le vamos a hacer, a qué paciente es definitivo. Y si nosotros no tenemos en cuenta la información que nos puede aportar el oncólogo tratante, el radioterapeuta, el radiólogo, el oncólogo ortopedista, muy seguramente vamos a dar un tratamiento que no es el adecuado. Y eso iba para hacer referencia a que en las biopsias, cuando vamos a hacer biopsias, en principio debemos pensar que dependiendo de ese resultado, y vamos a pensar en resecar esa lesión tumoral, ese tracto de la biopsia quede incluido dentro del proceso de resección más adelante del tumor. Tumores vertebrales primarios, como dijimos, la palabra no son, yo no sé si cabe en perfecta definición decir que son raros, son infrecuentes, porque tal vez la palabra raro tiene otra connotación, pero no es lo que uno debe esperar
en primera instancia. Tal vez lo más importante en las lesiones tumorales, y en esto no me voy a detener, tenemos que sentarnos y aplicarle cada una de todas estas tablas que voy a mencionar, porque el fundamento de qué vamos a hacer con el tumor está determinado por la estadificación de ese tumor. Las estadificaciones tumorales nos van a permitir tomar una decisión quirúrgica apropiada. Estos están todos los textos y el que quiera la charla, tengo mucho gusto en compartirla, pero simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que sentarnos con cada una de estas tablas y aplicársela al paciente. ¿Para qué? Para definir qué es lo más apropiado para él. Una cosa es estadificar el tumor desde el punto de vista de las características morfológicas del tumor, pero hay una estadificación tumoral adicional, que es la estadificación tumoral que uno establece con los médicos tratantes de las otras áreas. Es decir, uno se tiene que sentar con el oncólogo y ver con la celularidad de ese tumor y definir, cuénteme usted cómo lo ve, cómo lo percibe. Nadie en este mundo es capaz de determinar que una persona se va a morir a los 6 meses, a los 4 meses, a los 8 meses, a los 14 meses, y sorpresa nos llevamos todos los días. Pero apoyarnos en los colegas que tratan la parte oncológica del tumor es fundamental para decidir si es un paciente que vale la pena o no ser llevado a un procedimiento quirúrgico, siempre teniendo en cuenta que el derrotero final es la calidad de vida en lo que le resta a esa persona. Una persona que esté confinada a vivir sus últimos meses de vida en situación de paraplegia o de cuadriplegia porque fuimos negligentes en tomar una decisión en cómo enfrentar un tumor es imperdonable por un cirujano de columna. El objetivo del tratamiento de las metástasis es el control del dolor, es revertir o por lo menos evitar que haya deterioro en el compromiso neurológico y dejar una columna estable que le permita a la persona tener una sobrevida con calidad de vida hasta el final de sus momentos. Esta es una clasificación para mirar la estabilidad vertebral, que es un parámetro que nos ayuda en forma notoria para decidir si nosotros creemos que ese tumor puede ser susceptible de un manejo, si llegara a ser el caso, un manejo radioterapéutico, si es llegado el caso, un manejo quimioterapéutico que no fuera a comprometer la estabilidad vertebral. Pero si tenemos compromiso de estabilidad vertebral, entre más alto estemos en el raquis, más agresivos debemos ser, porque la inestabilidad vertebral, entre más alto estemos en el raquis, más corre la posibilidad de una lesión neurológica que con un compromiso de base de una lesión tumoral sería catastrófico. Entonces tenemos el tomita, el tomita, el tokuhashi, que son todas escalas que nos ayudan a definir hacia dónde debemos ir para el manejo de estos pacientes. Ojo que siempre estamos supeditados a qué sensibilidad tiene ese paciente. Es decir, dependiendo del tipo de lesión, hay sensibilidad radioterapéutica, sensibilidad desde el punto de vista farmacológico con quimioterapia, cada vez con nuevos esquemas de farmacológicos que no corresponden a quimioterapia clásica, sino a otras formas de manejos farmacológicos que pueden ayudar a controlar los tumores. Y esto es fundamental para definir qué vamos a hacer. Cada vez podemos dar radioterapia más precisa. Los equipos de radioterapia hoy permiten manejar lesiones con radioterapia que están absolutamente en la inmediatez de los tejidos neurológicos, preservando o no lesionando este tipo de tejidos, y por eso con equipos de radioterapia cada vez más precisos, contrario a lo que nosotros podemos creer como cirujanos, es pensar si el paciente no tiene una mejor opción con un proceso de radioterapia y no con un proceso quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico, que es lo que más nos interesa a nosotros, tenemos que tener en mente, primero, la expectativa de vida. Un paciente que está en una fase terminal, que está en un manejo totalmente paliativo, que no tiene expectativa de vida, que estamos solo en control de síntomas, que no tiene ninguna aproximación terapéutica en términos de radioterapia o quimioterapia, pues tendrán que ser muy bien escogidos para ofrecerle un tratamiento quirúrgico mayor. De pronto uno lo que tiene que tener es un tratamiento quirúrgico de salvamento, de estabilización, simplemente para preservar que las condiciones al final de la vida sean adecuadas. Obviamente tiene que definir cuál es el estado de ese paciente en términos de su inmunología, porque sabemos que cirugías mayores de columna cursan con
propensión a cuadros infecciosos que pueden complicar terriblemente estas situaciones. La situación nutricional, paciente oncológico usualmente viene en un estado nutricional pobre, y hay que tener en cuenta el sitio donde vamos a operar, qué tratamientos previos ha recibido. Desafortunadamente, con más alta frecuencia de la que uno quisiera ver, a uno lo llaman cuando le dicen, mira, hay un paciente para que le eches una mirada que van a hacer a la columna, lo acabamos de irradiar, le acabamos de dar el ciclo completo de radioterapia, y uno dice, pero un momentico, ¿cómo no hablamos antes? ¿Cómo no definimos si el paciente se beneficiaba del procedimiento quirúrgico previo? Porque una vez se ha hecho la radioterapia, toca postergar procedimientos quirúrgicos que pueden acabar siendo los que marcan el deterioro final del paciente. Obviamente, no solo en pacientes que tienen patología pulmonar de base, sino que simplemente tienen enfermedad, bien sea metastásica con compromiso pulmonar o por enfermedad pulmonar de otra naturaleza, hay que definir si van a ser capaces de sobrevivir un procedimiento mayor que comprometa la caja torácica. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Y en esto sí que creo que uno no puede ser categórico. El dolor intratable, claro, el dolor intratable es una indicación, pero un dolor intratable en un paciente que está a puertas de la muerte no es una indicación de cirugía. El compromiso neurológico progresivo, el paciente que llega con alguna forma de déficit y que uno sospecha que, que no tiene otras herramientas como detener este déficit progresivo, sería inhumano dejarlo sin intentar hacerle alguna cosa, incluso aquellas que nos han dicho, no, mire, eso no se hace. Sí, hay muchas cosas que no se hacen de rutina, pero que uno está perfectamente autorizado a hacerle una laminectomía y una estabilización a un paciente que está cursando con una enfermedad rápidamente progresiva y que necesita simplemente un poco de tiempo de calidad de vida para solucionar aspectos de la vida. Obviamente, enfermedades curables, por decirlo de alguna forma, tal vez el mejor ejemplo para eso es el mieloma. Uno ve pacientes con compromiso multinivel de su columna por mieloma y pudiera uno tener la tentación de ser muy agresivo cuando sabemos que ese paciente debidamente cuidado, debidamente tratado, la resolución de su mieloma va a llevar a la resolución de sus lesiones y por ende no tendría ninguna indicación para hacerle procedimientos quirúrgicos mayores. Tumores radioresistentes, falla en la radioterapia o quimioterapia de cualquier naturaleza, o en ocasiones cuando uno se ve ya entregado a la idea de que tiene que hacer una biopsia a cielo abierto, tiene que pensar si de una vez la biopsia hace una biopsia, resección, una resección biopsia y estabiliza el segmento comprometido. Tener en mente que hay otras opciones que son opciones intermedias, tal vez la más conocida es la vertebroplastia, siempre y cuando uno tenga claro que no está asumiendo el riesgo de depositar cemento dentro del canal. Una pared posterior comprometida tiene una altísima probabilidad de que ese cemento migre. No quiere decir que no se pueda hacer, hay gente que la puede hacer, hay gente que usa, por ejemplo, mecanismos de cifoplastia donde ayudan abriendo una cavidad y el elemento que ha hecho cifoplastia actúa como contenedor y uno puede instilar en forma muy cuidadosa y en forma muy lentamente progresiva cemento para dar alivio. Todo tiene su excepción y sobre todo en lesiones tumorales de la columna, yo creo que no hay nada escrito en piedra. La laminectomía, como ya lo mencioné antes, es un procedimiento de salvamento para casos muy escogidos, pero en principio una laminectomía para decomprimir un tumor dejando una columna inestable es un absoluto sacrilegio. Con frecuencia instrumentamos estas lesiones para buscar que el paciente tenga una protección a más largo plazo, sin pensar que esa instrumentación, salvo en aquellos tumores donde esperamos haya curación, que esa instrumentación nos vaya a llevar a que se artrodece el segmento colocando injertos o demás. Obviamente, en las lesiones que podemos considerar curables, la resección en bloque, todos conocemos las amplias descripciones de resección en bloque de vértebras por vía posterior, sacando la componente anterior, medio y posterior de la vértebra. Son cirugías que claramente requieren de un entrenamiento y una capacidad quirúrgica más allá de lo que en promedio en general tenemos los cirujanos. O sea, ojo con pensar que cosas que se ven relativamente sencillas sean tan sencillas como creemos que sean. Entonces, en conclusión, el dolor es el síntoma principal para ayudarnos a pensar en esto. El predominio nocturno es una característica de este dolor. La epidemiología y las imágenes junto con la biopsia nos van a ayudar a determinar el diagnóstico.
el diagnóstico es definitivo para, en conjunto con el oncólogo, la radiología intervencionista, los radioterapeutas, y considerar otras morbilidades que puedan haber para en conjunto tomar una decisión de qué es lo que debemos hacer. Y quiero insistirle que las escalas son fundamentales para estadificar y definir pronóstico y obviamente manejo de las lesiones. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? ¿O aquí en el auditorio o en el auditorio por fuera? Cuente, doctor Páez. Yo tengo, digamos, un par de cosas. Tengo que ustedes en la fundación, pues uno sabe que hay disponibilidad de un montón de cosas que no están disponibles en todos los hospitales. Y yo le quería preguntar un poquitico más sobre su experiencia con el uso del PET scan, porque ahora hasta los pacientes llegan y dicen, mire, es que me salió esto y necesito que me tome un PET scan. Esa es una. Y la segunda es particularmente en la enfermedad, digamos, metastásica. Yo creo que para mí siempre ha sido como hay una dificultad en la decisión de tratamiento, por ejemplo, en un paciente que tiene una compresión epidural significativa, con un compromiso neurológico que tal vez no mejora con el esteroide, con una cosa. Y uno dice, bueno, este paciente tengo que descomprimirlo. Este paciente es una metástasis. Esto no es mi cirugía de salvamento, sino únicamente es una cirugía paliativa para este paciente. ¿Voy a hacerle una cirugía de separación únicamente o voy a resecar la metástasis completa de esta pregunta? Porque yo no le tengo respuesta. No le tengo una respuesta completa para ninguna de las dos. La primera, el PET scan. Yo creo que el PET scan es un examen que, pues que cuando apareció inicialmente era una cosa exótica, rarísima. Los oncólogos hoy en general usan el PET scan como una herramienta de seguimiento perfectamente delimitada para patologías perfectamente delimitadas. Es decir, ajeno a la experiencia que yo para tener en la fundación, no quiero venir aquí a pontificar sobre lo que los oncólogos consideran indicaciones de seguimiento con PET scan. Pero claramente no creo que sea un examen de rutina. No es un examen de rutina ni debe ser tomado como un examen de rutina. Entre otras cosas, porque un PET scan mal interpretado nos puede llevar a tomar decisiones muy equivocadas. Entonces yo no creo que ese es más un examen que uno puede sentarse y concertar con el oncólogo si le va a aportar algo y verlo y leerlo e interpretarlo con el oncólogo. En su segunda pregunta, si entiendo correctamente, cuando estamos hablando de una lesión tumoral epidural, es decir, que no está comprometiendo la estabilidad vertebral. O que compromete el cuerpo vertebral también, pero es una metástasis. Sí. A ver, yo creo que ahí lo que uno tiene que, el punto fundamental, el punto cardinal ahí en mi opinión es definir si estamos frente a una columna estable o inestable. Si estamos frente a una columna inestable, hay que estabilizarla. ¿Por qué? Porque esa lesión epidural sí que va a comprimir apenas si colapsa la vértebra. Entonces, si estamos frente a una lesión inestable, hay que estabilizarla de alguna forma. Si estamos frente a una lesión que no es tan estable, ni es de potencial inestabilidad pronto, uno tiene que mirar si esa lesión es susceptible de alguna otra alternativa terapéutica que no sea quirúrgica. Si estamos frente a una lesión radiosensible, si estamos frente a una lesión embolizable, si estamos frente, sí, porque yo sí sigo creyendo, y aquí estoy hablando, estoy paseando un gato enfrente a un perro. Yo sí creo que el mundo moderno actual, con esquemas terapéuticos farmacológicos de quimioterapia, con esquemas de radioterapia de muchísima y altísima precisión, uno tiene que estar seguro de que un procedimiento quirúrgico mayor realmente es lo indicado, no andar operando a todo el mundo, porque muchas de estas lesiones se van a controlar y se van a controlar de forma satisfactoria para llevar al paciente a un final, bien sea por resolución de su cuadro o bien sea por una muerte dentro de unas condiciones generales aceptables sin un procedimiento quirúrgico mayor. Las que creo en forma absoluta es cuando uno está pensando que yo voy a tratar terapéuticamente una paciente que va a resolver su muerte. Ahí sí creo que no hay ninguna duda, hay que abordarlo quirúrgicamente. ¿Alguna pregunta por fuera de los doctores de fuera?
Yo tengo pues una aclaración sobre el PESCAN. Pues yo roté en el Instituto de Cancerología. Pues allá uno ve mucha columna metastásica, enfermedad primaria. El PESCAN sí se utiliza ya, es por ejemplo cuando quieren hacer un barrido, si hay otras lesiones, si por ejemplo el objetivo es un objetivo curativo o paliativo. Entonces, si tiene más, el PESCAN le sirve a uno para ver si hay otro compromiso vertebral, y si solamente es una vértebra la que está comprometida, pues sí sirve allá para hacer, si uno quiere hacer una vertebrectomía o un manejo, o si va a hacer un manejo paliativo, porque si tiene varios cortos vertebrales comprometidos, pues ahí puedes hacerle vertebrectomía sabiendo que pues, una lesión metastásica no tiene ningún objetivo. Entonces el PESCAN sí sirve en esos casos, por ejemplo, cuando son fracturas patológicas, que es difícil diferenciar entre una osteoporosis o una fractura patológica por un tumor. Entonces, como el PESCAN sí sirve para ver el metabolismo del hueso, pues sí sirve para diferenciar entre una fractura patológica osteoporótica o una fractura por tumor. Entonces sí es importante. Okay. Va muy relacionado con el comentario que da en nuestro chat el doctor Francisco Linares, donde dice que el PET se utiliza para buscar un primario cuando se agotaron los métodos convencionales de búsqueda. El doctor Francisco Linares hace otra pregunta al doctor Rodríguez, y es acerca de desarrollar el tema del concepto de mieloma potencialmente curable. El mieloma múltiple es una enfermedad que ha venido modificándose en el tiempo, subiendo en dos puntos. Uno, cada vez tratamos pacientes mayores con búsqueda de curación o de control definitivo de la enfermedad primaria. El grupo etario ha venido subiendo en forma significativa, y hasta hace pocos años determinábamos edades más bajas para decir este paciente no tiene alternativa. Hoy se ofrecen cosas que pensábamos impensables hace un tiempo, como hacer trasplantes medulares en el manejo del mieloma. Esa es una especial. Si uno es papista, y esta fue una discusión en el simposio que tuvimos el año pasado, que tuvimos un experto hablando de mieloma, si uno es papista, mieloma es una enfermedad que tenemos muy pocas posibilidades de decir que tenemos un control absoluto. Hoy por hoy, y seguramente estoy seguro que el doctor Juan está familiarizado con el concepto de enfermedad residual mínima en mieloma, y es que tenemos cada vez capacidades de medir en forma más precisa, aumentando con estudios de laboratorio cuántas células residuales tumorales quedan para poder decir que un paciente realmente está curado de la enfermedad. Y entonces eso hace que cada vez tengamos más posibilidades de decirle al paciente: mire, usted tiene una enfermedad que no tiene actividad clínica, pero que tiene enfermedad tumoral residual de tal magnitud que tiene que tener un seguimiento estrecho porque sabemos que va a volver a brotar en algún punto. Comparto de que el PET scan obviamente es un examen valioso, pero ese era el extremo del que yo estoy hablando. Es un paciente que no tenemos diagnóstico tumoral y tenemos con desesperación tratar de buscar un primario, que sabemos que un porcentaje importante, depende de uno a quién le cree, entre el 15 y el 30% mueren sin que le crean. Supamos nunca cuál fue su tumor primario. Con respecto a que sirva para descartar compromiso de huesos, obviamente dependiendo de la celularidad del tumor, pues a veces una gamografía ósea nos hace ese diagnóstico sin que tengamos que hacer un PET scan. Es un examen que tiene un costo muchísimo mayor. Entonces yo no me alejo que pueda hacer un examen diagnóstico, sí, pero tal vez no es el examen como que de entrada de pedir un cirujano de columna para hacer el diagnóstico de estratificación de una lesión tumoral. Volviendo al tema del mieloma, si se cura el mieloma, pues hay pacientes que se curan en el sentido de que tienen una enfermedad residual que se puede considerar despreciable, y ese paciente vive lo suficiente como para que se muere de otra cosa. Que si uno está libre totalmente de actividad de mieloma, pues si uno recree a los puritanos del tema, pues jamás estará libre de la enfermedad.
Excelente respuesta. ¿Algún otro comentario del auditorio? No. Vamos a repasar entonces las imágenes. Recordamos que es un paciente de 55 años con dolor cervical sin otro tipo de sintomatología excepto la disfagia, que venía siendo manejado médicamente sin mejoría y como único antecedente de importancia un adenoma pleomórfico de parótida derecha que había sido resecado hace 2 años. Estas son las radiografías que ya habíamos comentado previamente. Voy a pasar rápidamente los cortes de la resonancia, donde se observa pues una masa lobulada de localización extramedular, intradural, derecha, a la altura de C2, C3 y con contornos lobulados que se extiende por el agujero de conjunción correspondiente, el cual se encuentra ensanchado. Y estos son los otros cortes de la resonancia. Y en el TAC vemos nuevamente la masa con compromiso del canal raquídeo, compresión medular, que produce además una fractura del cuerpo de C2, obliteración del foramen de conjunción derecho C2, C3 y la masa epidural con compromiso perimedular. También en el TAC se observa que hay un desplazamiento posterior de la arteria vertebral, que esto también se observó en la arteriografía que se le hizo posteriormente. Al paciente se le hace una biopsia y el resultado de la biopsia dada por TAC es un cordoma. Entonces, ya con este diagnóstico, pues procedemos a clasificar nuestro tumor y nuestro paciente para saber qué vamos a hacer. Entonces, lo primero que hicimos fue determinar la estabilidad del paciente. Entonces, sobre les soplé. Bueno, sobre esta clasificación, ¿quién quiere opinar en cada uno de los estados de la clasificación? ¿Cómo la clasificarían? La arteriografía entonces mostró que había, aquí está en la parte de abajo, un adecuado allanamiento de la pica derecha a través de la inyección de la arteria vertebral izquierda. No, con una adecuada imagen sugestiva de anastomosis entre las arterias cerebrales, cerebelosas posteriores. No, señor, no. No se logra visualizar la arteria, el agrandamiento cervical, a pesar de la inyección en todas las ramas del cuello, probablemente siendo no dominante, adelgazamiento de la arteria vertebral derecha en su segunda porción por desplazamiento ejercido por la lesión tumoral conocida, hipoplasia de la arteria vertebral derecha con dominancia de la vertebral izquierda y las ramas de las vertebrales de las arterias vertebrales en la unión entre la segunda y tercera porción sin evidencia de cambios hipervasculares significativos. La angiografía fue sin complicaciones. Entonces, esta es la clasificación de la estabilidad. ¿Alguien quiere opinar sobre la clasificación? Porque no se le había cumplido el contrato, usted no lo puede sacar así ya. Pues en la evaluación de la estabilidad de la lesión, esta es la clasificación de SIMS. Le dimos 3 puntos por encontrarse en una localización donde estaba en la unión occipito-cervical. Era un paciente que presentaba dolor, era una lesión lítica, como hemos podido ver en los exámenes. Se había perdido una adecuada alineación en la valoración radiográfica. El colapso vertebral era mayor del 50%, menor del 50%. Y en las imágenes acá no era muy claro, pero sí, sobre todo en el examen de TAC, sí habíamos visto que había compromiso de los componentes posterolaterales. Entonces eso nos daba para la clasificación un puntaje de 14, pues que marcaba claramente inestabilidad. Doctor Mata. Doctor Mata.
Pues yo sí quisiera resaltar el hecho de haberle realizado la biopsia, puesto que muchas veces, digamos, en algunos servicios neuroquirúrgicos, por la sola imagen, digamos, de la lesión, se obvia este paso y bien como planteamos al inicio, que podría ser un schwannoma o un meningioma ascendente, y uno piensa más en el cordoma, es obviamente en los extremos, donde están los remanentes de la notocorda, en la región sacra y en la unión craneocervical, pero mucho más alta cerca del virus. Y en este caso vemos que está en C2, entonces creo que es muy importante pues no haberse saltado ese paso, como decía el doctor Rodríguez en la conferencia, de haber realizado la biopsia. Y esto pues ya digamos nos lleva a realizar un adecuado tratamiento. Complementando un poco, yo llegué tarde y no alcancé a ver toda la cosa, pero Connie, te entendí que era un cordoma. Un cordoma, sí. Okay. Entonces, una cosa importante para todos es cuando usted está enfrentando un tumor, y como dice el doctor Mata, le dio valor a tener un diagnóstico, eso le cambia la perspectiva, ¿cierto? Los tumores primarios son un capítulo y los tumores metastásicos son otro. Entonces, aunque hicieron el ejercicio de aplicar la clasificación SIMS, hasta donde yo recuerdo está diseñada para lesiones metastásicas. Igual Tokuhashi y Tomita están diseñados para lesiones metastásicas, así que no habría lugar a utilizarlas. Y claro, digamos que como lo dijo Andrés durante la conferencia, la parte que alcancé a escuchar, nadie es capaz de predecir cuánto va a sobrevivir un paciente hoy en día. Y lo que se ha visto como comentario respecto a estas dos clasificaciones es que en el momento en que fueron diseñadas, que fue al final de la década de los 90 que fueron publicadas, las formas de tratamiento de los tumores eran unas y hoy en día son otras. Entonces la sobrevida de los pacientes con lesiones metastásicas ha cambiado dramáticamente gracias a los tratamientos, tanto a la quimio como a la radioterapia. Entonces, después de muchos años de estarlas usando, parece que al final la literatura da la vuelta y nos dice que realmente no son muy útiles. Ahora, si nos devolvemos al caso concreto que estamos analizando, es un tumor primario, ¿cierto? Si miramos, está extracompartimental, ¿cierto? Entonces decimos que es agresivo, y si miramos la historia natural del tumor, sabemos que no es uno de los tumores que responde a ningún tipo de tratamiento con quimio o con radio, aunque eso también ya está cambiando de acuerdo a los métodos modernos de radioterapia. Entonces, ahí pusieron puntos para discutir. ¿Cierto? Por favor. Por favor, señor moderador. Queremos escuchar su comentario acerca de... Doctor Matos. Sí, realmente, como dice el doctor Segura, idealmente tratamiento quirúrgico de resección del cordoma, pero pues también se acepta que en sitios inaccesibles, o de muy alta morbilidad, pues a veces será imposible resecarlos y la radioterapia pues es como la última alternativa si es tan mórbido el tratamiento quirúrgico. Sí, yo estoy de acuerdo que pues la clasificación que se tendría que haber utilizado sería la ENIKIN, que es por tumores primarios. Pues la nueva clasificación que es el NOMS o el NMOP, que son protocolos que están utilizando en oncología. Sino que pues ya que en el cordoma sí la vía, o sea, entrar a curar ese paciente sería resecar toda la masa y pues la arteria vertebral. Entonces pues hay que pensar que muchas veces estos pacientes son lesiones muchas veces inaccesibles. Está al lado de la arteria vertebral, compromete el foramen, pues no, para liberarlo y todo, pues habría que resecarle todo el cuerpo y sería difícil. ¿Quieres volver a las imágenes? De la segunda radiografía, la dominante era la izquierda y en la lesión es derecha. La lesión es derecha y la izquierda, sino que pues hacer ligar la arteria. ¿Qué imagen quieres ver, Jaime? No, simplemente para corroborar lo que dice el doctor Matos.
recientemente tuve una experiencia catastrófica con cordoma de múltiples segmentos cervicales. Para que no se pierda el sonido. Entonces, digamos, uno se va a leer sobre cordoma, en general se acepta que el mejor tratamiento es la resección en bloque, ¿cierto? El que da menos recurrencia porque el tumor tiene una capacidad muy grande de recurrencia. Si usted hace una resección en bloque, probablemente la probabilidad de recurrencia está cercana a 50 o más, y si hace una resección intralesional, si hace una resección en bloque, probablemente eso esté entre el 10 y el 20%, ¿cierto? Y eso es, digamos, lo que uno debe discutir con el paciente para ver si intenta hacerlo. Entonces, si uno se pone, ¿tiene el pointer por ahí? Si se pone a analizar y dice, bueno, supongamos que voy a decidir hacer una resección en bloque, la lesión está ocupando un lado y no toda la circunferencia. Entonces, uno debe pensar en el plano axial como si fuera un anillo, la columna, y mirar en cuáles puntos del anillo puede hacer el corte para dividir y resecar la lesión, ¿sí? Entonces, un corte sería un corte sagital que podría ser en la mitad del cuerpo, pero estamos hablando entre C2 y C3. C3, sí. C3. Ahora, si se dan cuenta, está enfrente también del disco C3-4. Entonces, necesariamente un primer, digamos, no el orden en la secuencia, sino que se podría hacer un corte sagital en el cuerpo para poder liberar un borde sano del tumor, ¿cierto? Un borde externo o lateral que sea extracapsular al tumor para que la función de la resección en bloque y el propósito oncológico se cumpla. Luego tendría que pensar en un sitio distal de corte sano, que sería el platillo, o sea, el disco intervertebral, pero tiene que estar incluido en la pieza. Y luego mirar atrás por dónde cortarlo, ¿sí? Entonces, casi que tendría que ser, digamos, puede ser en la lámina, un poco medial a la masa lateral, pero esta zona epidural es la zona difícil de garantizar que uno vaya a poder resecar completamente en bloque. Entonces, si ya se ponen a mirar la cantidad de cortes que hay que hacer y cuál es la secuencia que hay que hacer, y que la columna tiene que estar estable, entonces es una cirugía de muy alta complejidad, además de las consideraciones que ya se han hecho respecto a la vertebral, que uno la tendría que ligar cuando esté haciendo el tiempo anterior aquí en la parte distal, y por supuesto la tendría que ligar en la parte proximal, porque además se vio en la arteriografía que no está obliterada. Entonces, antes de decidir qué hacer, hay que imaginarse cómo sería toda la cirugía y después preguntarse si uno es capaz de hacer todo eso. Y si uno lo logra sin tanta morbilidad, si el paciente realmente va a sobrevivir. Ahora, como está en un sitio alto, ¿será que necesita algún abordaje especial o solamente con una cervicotomía oblicua? Le están preguntando en el chat qué abordaje usted utilizaría, si solo un tiempo. Eso me parece por opinador. Bueno, ahí viene el asunto. Yo creo que en un solo tiempo yo no sería capaz de resetarlo, ¿sí? En lo personal, yo preferiría hacerle un primer tiempo posterior de estabilización, y en ese mismo tiempo posterior de estabilización hacer un corte en las láminas a manera de laminoplastia con alguna sierra ultrasónica o con fresa para dejar libre la parte posterior, y tratar desde atrás de ir respetando la cápsula y dar la vuelta, de ir tan anterior como pueda y dejar unos hiladillos que se pueden hacer con un cepixet o alguna cosa así, que uno puede identificar fácilmente en el tiempo anterior. Si es posible, alguna estrategia que utilicen en el borde de la lámina que uno deje de la pieza, uno puede dejar puesto un tornillo o tratar de hacer un orificio y pasar el cervixet para poder manipular la pieza, porque el problema es que si se va usted por delante y logra hacer todos los cortes que estábamos hablando para liberarlo y ya lo tiene, digamos, suelto, el problema es rotar la pieza para poder soltarlo, ¿sí? Y en un segundo tiempo intentaría un abordaje anterior por una cervicotomía oblicua, longitudinal larga,
y por el lado, abordándolo desde el lado del tumor. Primer paso de eso, ligar la vertebral debajo del tumor. Segundo, ir lateral hasta encontrar los hiladillos que dejé por detrás. Y tercero, ligar por arriba la vertebral, que es una cosa compleja. Ahora, si en el tiempo posterior usted puede ligar la vertebral proximalmente, eso le va a ayudar. Y después intentar resecar la pieza haciéndole el corte. Uno se imagina a veces cortes sagitales por toda la mitad del cuerpo y al terminar de hacer el corte queda muy cerca de la unciforme, pero lo puede desprender. Y ya ahí, teniendo la pieza afuera, hacer la reconstrucción anterior con algún tipo de malla. Eso es lo que se me ocurre ahorita, pero eso que acabé de decir en unos 4 minutos y medio, multiplíquenlo y se puede convertir en 16 horas de cirugía. Entonces, no sé, no sé cómo lo resolvieron, pero me parece que es un caso muy complejo. El doctor Mata iba a decir algo. Sí, de acuerdo, 2 tiempos, una fijación C0, C6, porque como bien decía el doctor Segura, hay que resecar en bloque hasta por lo menos la parte superior de C4. Por el lado izquierdo podría fijar todos los niveles, o sea, C0, C2, C3, C4, C5, C6. Por el lado derecho solamente C0, C5, C6. Y en un segundo tiempo una cericotomía oblicua, porque estos casos pues son casi que hasta submandibulares, entonces una cericotomía transversa no estaría indicada. Bueno. Menos mal que no todos pensamos igual, ¿no? Entonces aquí se hizo primero un abordaje anterior. Esto pues son como los reparos anatómicos del abordaje. Hicimos primero un abordaje anterior. Estas son las fotos pues del procedimiento. ¿Con esto? Sí, igual se escucha. Ahí ven ustedes pues la carótida, la yugular, perdón, y el tumor en esta zona. Esta es la pieza que se obtuvo de resección del tumor. Y esta fue la reconstrucción que se hizo con una malla, con esta imagen transoperatoria, perdón. Una fijación además con una placa, y en un segundo tiempo se hizo entonces la fijación posterior. Y este es el resultado definitivo. ¿Por qué razón se realizó primero el abordaje anterior? O sea, ¿cuál fue la explicación? Porque pues, a veces uno dice, como ir más a la fija, estabilizar primero la columna por vía posterior, y luego la cirugía anterior puede ser mucho más compleja, más demandante, y no puede uno hacer una fijación estable. Entonces podría pues uno optar al contrario, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, la razón? Fernando. ¿Que por qué lo hicieron primero anterior? Sí, el dueño. Complementando la pregunta, ¿la resección que obtuvieron fue marginal o fue...? La resección fue parcial. ¿Fue o sea, intraversal? ¿qué hicieron con la arteria vertebral? Okay. Pues sí, ¿qué hicieron con la arteria vertebral? La ligaron. Y la zona... La ligaron. Sí. Y se la embolizaron. Posteriormente se decidió, o sea, realmente cuando se miró la lesión, se planea hacer la resección en bloque igual, con más que todo como hacia parte de los bordes, sin llegar a tener los bordes libres, más como una resección marginal. Y se hizo la misma pregunta que el doctor Mato, o sea, se puede empezar por delante como lo planteó Jaime, o por detrás, o sea, con cualquiera de los 2 puntos. Lo importante era hacer una resección amplia de esa lesión tumoral. Fernando, la zona epidural de la lesión, ¿qué tan fácil fue de manejar? Me parece difícil, es cómo sacar los tal vez tiene experiencia, pero
¿cómo saca uno? O sea, digamos que la laminectomía de este paciente es del lado contralateral, resecar eso con toda la masa muscular para dar la vuelta y sacarlo por delante me parece bien difícil. Entonces yo imagino... No, por detrás igual se terminó, ¿no? Sí. Sí, pero digo yo, como el corte aquí fue intralesional, me parece que hubiera sido difícil. Claro, entonces pensándolo, si lo va a hacer yo, o sea, si lo va a hacer como dice Fernando, yo sé que voy a entrar en este punto en el tumor. Lo puede hacer cualquiera de los dos vías primero. Tal vez en lo que dice Jaime de tratar de resecar el tumor entero con toda la lámina, sí hubiera sido más fácil hacerlo al revés. No sé. David, que tiene buena experiencia con... Yo estoy de acuerdo, si yo quisiera sacar toda la masa en bloque, yo hubiera comenzado por detrás y hecho una resección de la lámina del lado que estaba intacta para soltar todo. Hacía la instrumentación y luego hacía la resección por si uno quiere sacarlo en bloque. Claro. Digamos, siempre que uno tiene la duda de cómo va a manejar esa parte epidural, mientras uno se mantenga, o sea, mientras uno no viole la cápsula del tumor, al momento de hacer el corte de la laminectomía, el tumor ha reblandecido o digamos ha ablandado las estructuras óseas. Entonces usted puede tomar la espinosa y empezar a empujarla y a manipular un poco hacia lateral, ¿sí? Y va metiendo un cotonoide epidural y es increíble cómo la cápsula del tumor aguanta la tensión y usted logra un buen plano y se va yendo y se va separando. No digamos que es una cosa muy fácil, pero mucho más sencillo de lo que uno se imaginaría. El problema es cuando llega uno al punto de las raíces, el cómo poder manejar la raíz, pasarle una sutura alrededor para poder seccionarla y poder tener la pieza libre, ¿sí? Entonces, uno no ve muchas publicaciones de cómo hacer la cosa. En esencia, básicamente dicen lo que hemos discutido, pero yo creo que muchas veces dos tiempos a veces no se puede y termina uno haciendo un tercer tiempo y siempre se pregunta cómo lo pudo haber hecho, haberlo simplificado. Y de pronto la única cosa que les digo que aprendí en algún caso que tuve recientemente fue: usted desde el lado opuesto, es decir, si usted está por anterior y quiere llevarlo de atrás hacia adelante, tiene que tener algo que le ayude a manipularlo hacia adelante. Y la única forma es traccionarlo o la que se me ocurre a mí es traccionarlo con algún tipo de hilo que esté anclado a la parte ósea sana. Lo mismo si usted empieza la secuencia al contrario y quiere darle la vuelta al tumor y sacarlo por detrás, que fue lo que hice en el caso que yo tuve, igual le coloqué al cuerpo vertebral un tornillo, como si fuera un anclaje, y eso se lo puse al cervixet y pasé el cervixet hacia atrás, y desde atrás lo rescaté y me ayudó mucho a poder girar la pieza. Es muy diferente en esta zona que hay tanto tejido muscular y tanta estructura vascular a cuando usted hace una resección en bloque en la columna torácica, que una vez usted colapsó el pulmón y tiene disecado los dos lados, con las manos puede manipular libremente hacia un lado y hacia el otro. Yo creo que estos son de los más complejos de hacer. Sí, totalmente de acuerdo con Jaime. Depende de la localización, ¿no? Yo creo que la localización tampoco era una localización que diera para hacer ese tipo de maniobras como estamos acostumbrados a hacerlas en columna torácica, que, bueno, Jaime utiliza el cervixet para recuperarlo, pero cualquiera puede de pronto hacer un abordaje un poquitico más lateral y verla desde posterior hasta anterior. En el chat hacen una pregunta y es acerca de que en cráneo los cordomas se resecan con fresado compulsivo. No se extrae en una pieza. ¿Pudiera aplicarse en estos casos? ¿Solo realizar fresado? ¿Quién tiene experiencia en solo fresar los cordomas? No tengo experiencia. La verdad no tengo experiencia y lo que pasa es que, digamos, fresar, no sé a qué se refieren con fresar, pero si es entrar con la fresa en la lesión, pues eso lo convierte en una lesión intralesional. Si es usar la fresa alrededor de la lesión, pues es algo sí, exacto. Como dice el doctor Meneses, para los que están fuera del auditorio en la web. Pues el problema de los cordomas es que cuando, igual, muy bueno que hicieron la biopsia, pero el problema cuando se hace la biopsia de un cordoma es que
todo el trayecto queda infiltrado por el tumor. Ese es el problema del cordoma. Lo que hacen en el Instituto de Cancerología, cuando los cordomas son lumbares, en el E5 se hace una doble abordaje, una vía anterior y una vía posterior. Eso no se puede fresar, se tiene que sacar en bloque siempre el cordoma. Si no se saca en bloque, siempre va a quedar siembras tumorales, tanto tejido, siempre va a quedar residuo tumoral. Y como dijeron en el auditorio, pues la radio no sirve, es radio resistente, el problema del cordoma. Entonces, pues no se puede fresar, eso no se puede fresar porque invade todo el tejido adyacente. Entonces, eso hay que sacarlo en una sola pieza, por eso me parece, pues los felicito, me parece excelente resección, es que sacar en bloque un cordoma de cervical, sí, es muy difícil sacarlo en bloque. Pues me imagino que el sangrado fue bastante. Sí, pues, exacto, pero sí. Entonces no se puede fresar. Es decir, una vez usted viola la cápsula, la masa es muy blanda y se empieza a salir. Una vez se viola la cápsula, la masa es muy blanda y empieza a escapar y a contaminar todo el campo. Entonces creo que se pierde el objetivo oncológico del tratamiento. Entonces yo interpreto que el abordaje anterior primero fue más que todo porque se planificó que era más fácil resecar la masa por esa vía como primer tiempo, ¿sí? No por la estabilidad de la columna, porque siempre es mejor estabilizar por detrás, ¿sí? Y más aún, en ese nivel tan alto, una vista AP fluoroscópica, se superpone la mandíbula y uno mira si la malla está en el centro, si está corrida, si está oblicua, y paradójicamente está mejor arriba que abajo, ¿no? Porque vemos que la malla y la placa están lateralizadas al lado derecho y en cambio arriba está bien. Eso a todos nos pasa, ¿no? Y eso es difícil. A veces el paciente está crítico, está sangrando y entonces uno empieza, que corramos la malla para acá, que la corro, no, que la corre mucho, que regresemos, ¿no? Que otra vez para allá, que para acá la malla, para que le quede a uno bien simétrica. Igual la placa, uno pierde el plano y le queda lateralizado, ¿no? Y da temor que, habiendo hecho eso primero, se desajuste el sistema, los implantes se aflojen antes de llegar al segundo tiempo. ¿O fue que eso sucedió? No sé. ¿O siempre quedó? No, siempre quedó así. Siempre estuvo así. Siempre estuvo oblicua. La construcción. Sí. No. ¿Algún otro comentario? Radiología. Cortar. Pero la hicieron posterior. Y se reseca también, como dice, dentro del borde de abordaje. No, aquí no tengo seguimiento. Tiene como Esta fue en el 2015. Tiene buenas. Esta es la del 2018. Esta imagen es del 2018. Si con nuestros índices había algún problema en hacer algún tipo de seguimiento y no hay ninguna dificultad con la resonancia, se ha seguido el paciente. Esta resonancia es de este año. ¿Esa es la de este año? Sí, 17 de julio del 2018. ¿Con cuánto tiempo? 2015, 3 El años. 2015 tiene 3 años. ¿Cuánto tiempo embolizaron? Antes del mismo día. Ahora, una... ¿El cilindro le puso un injerto? ¿O pues porque el injerto antes estimula el crecimiento? Nada. Digamos, Solo. Ahora, una de las cosas a considerar en este tipo de resección respecto a la embolización, digamos que cuando uno mira el cordoma como tal, como patología, no es la patología que uno siempre emboliza, ¿cierto? Por miedo de sangrado de la lesión misma, ¿sí? Entonces, aquí es importante aclarar que la embolización, si se acuerdan de la arteriografía, no había lesión, no había oclusión, y es mucho más fácil ligar la vertebral que está embolizada al momento de sacar la pieza que no tenerla embolizada y querer ligarla, ¿sí? Entonces, el propósito de la embolización sí es que sangre menos, el procedimiento
tener menos problemas con la arteria vertebral, pero no es que, digamos, el cordoma per se sea el tumor que uno siempre quiere embolizar, como si puede pasar con una metástasis renal o como puede pasar con un tumor de células gigantes, ¿cierto? Ese es otro de los mensajes, no sé si están de acuerdo ustedes con. No, de acuerdo, me hace recordar el Spine and Wine del doctor Germán Ochoa. Perdón. Sí, es que en el auditorio están acá con. Ya se empezaron a dispersar por el vino. Sí. Creo que hay que cortar la lista. Bueno, muchas gracias a todos los participantes que vinieron hasta acá, hasta el auditorio, la gente que se logró conectar por la web. Los seguimos invitando a la participación de este tipo de eventos. En septiembre tenemos uno acerca de manejo del dolor lumbar y en noviembre hay otro webinar de escoliosis. Volvemos otra vez a ratificar a las personas de las diferentes ciudades que parte del objetivo es poder hacer como se hace en el auditorio de Bogotá, que en Cali, que en Medellín, que en Barranquilla existan algún tipo de auditorio donde también se puedan reunir las personas y puedan compartir con nosotros este tipo de casos y sus comentarios. Como eventos de la SCOT próximos, pues quedan esos 2 webinars para este año. Invitarlos a mirar el curso del doctor Mata del Hospital Militar, que va a ser la próxima semana en la ciudad de Cartagena. Y como trabajo que estamos haciendo para nuestro próximo curso internacional de columna, que es en febrero, ya estamos logrando hacer el acercamiento con la sociedad norteamericana, con el NAS, para poder tener el aval con ellos y poder realizar el curso en conjunto. Creo que estamos trabajándole duro a un buen programa académico y también esperarlos ahorita en agosto y en febrero en Cartagena. Muchas gracias a todos los que se lograron conectar. Acá vemos gente que realmente, bastantes personas conocidas, Tapicha desde Argentina, ¿quién lo iba a pensar? Y varias personas, Heiler Torres, Fabio Díaz, Daniel Mosquera, muchas gracias a todos por conectarse con nuestra web y un saludo a todos y los esperamos de nuevo.